Y esta es una reunión que hacemos una vez al mes, los sábados. Tenemos primero un desayunito compartido, las que quieran llegar más temprano, ahí conversamos, nos conocemos, comemos algo rico y luego pasamos aquí a tener una enseñanza de la Biblia, siempre aplicado a nosotros, a nuestra realidad como mujeres, a nuestras necesidades como mujeres. Y luego al final tenemos un rato de oración, donde nos quedamos hasta que la última de ustedes que necesite oración la reciba. Así que las que al final tengan que irse se pueden ir tranquilas y las que se quieran quedar se quedan con nosotros. El tema de hoy es un tema lindísimo, es una enseñanza lindísima, se llama Divino Disfrute. Y lo que yo tengo en mi corazón para transmitir, para compartirles a ustedes, siempre se los digo, pero siempre me gusta recordárselos, no es una enseñanza que yo preparé como de mi iniciativa, así como de algo que a mí se me ocurrió, sino que es una enseñanza que el Señor pone en mi corazón, es una palabra de Dios para nosotras. No dejemos de ver eso, no es algo un tema bonito que de repente sirve y motiva, pero hay una diferencia, no es eso, es una palabra de Dios para nosotros. Entonces, como es palabra de Dios para nosotros, tiene la capacidad de tocar lo más profundo de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestro corazón, de transformarnos, de llenarnos de su amor, porque la palabra de Dios es viva y como es viva, produce vida. Y vamos a hablar de el deseo que tiene nuestro Dios de que nosotros disfrutemos nuestra vida. La Biblia enseña que hay tiempos de llorar, tiempos de reír, tiempos de sembrar, tiempos de recoger. Y hay un sentir muy fuerte en mi corazón para transmitirles a ustedes que Dios en este momento trae a nuestra vida un tiempo de disfrute, independientemente de las circunstancias por las que estemos pasando. Independientemente del momento de nuestra vida. Puede ser que algunas de ustedes digan, qué extraño, que yo estoy aquí, yo estoy pasando esta situación tan dura y esta muchacha dice que Dios tiene un tiempo de disfrute, pero es que la capacidad de disfrutar de la vida debajo del sol, enseña la Biblia, es un don de Dios, es un regalo de Dios, independientemente de la circunstancia que estemos pasando. Y tenemos dos historias lindísimas de dos mujeres, las dos mujeres valientes, las dos mujeres bellas que pasaron por circunstancias difíciles y que en medio de esas circunstancias no perdieron la capacidad de disfrutar de la vida, pero que sí llegó a la vida de ellas tiempo de disfrute donde aún la circunstancia cambió. Hemos tenido muchas enseñanzas y el Señor nos ha hablado mucho en estos desayunos de fortalecernos en medio de adversidades y fortalecernos en medio de situaciones duras. Pero hoy es una realidad, una promesa de que Dios va a traer buenas circunstancias a nuestra vida. O sea, que las circunstancias sí van a cambiar. Que ya no es solo el tiempo de en medio de la adversidad confiar en Dios y tener fe, sino que sí, las circunstancias también cambian y Dios también hace eso. Y es un tiempo donde vamos a ver su mano en medio de nuestras circunstancias. Y la primera historia la vamos yo se las voy a ir contando porque es un poco larga, como siempre lo hacemos. Ustedes en su casa la pueden terminar de leer y es la historia de Esther. Es una historia muy conocida, las que están más familiarizadas con la Biblia puede ser que digan, ay, ya yo me la sé, ya me la he leído. Pero bueno, Dios siempre nos enseña cosas nuevas. Resulta que esta historia está en el contexto histórico del imperio de Persia, el rey de este imperio. Y esto es bien lindo porque la Biblia tiene contexto histórico. Esto a mí me encanta entenderlo. O sea, la historia de los hombres, la historia, la que uno estudia en estudios sociales, ahí uno estudió el imperio de Persia. Bueno, pero la Biblia contiene la historia de Dios en medio de la historia de los hombres y eso me encanta. Y probablemente en estudios sociales, en el curso de historia, los personajes principales evidentemente era el Asuero, que es el sinónimo de faraón, digamos, el rey, ¿verdad? Pero en la historia de la Biblia, los personajes principales somos nosotros. ¡Qué cosa más bella! O sea, en la historia, en el libro de la historia de Dios, los personajes cambian, no son los importantes de la sociedad, sino que somos nosotros. Entonces, en ese contexto histórico del imperio de Persia, está este rey que era
tenía bajo su dominio 127 provincias. O sea, imagínense el poderío que tenía, ¿verdad? Y él había hecho una fiesta para celebrar su reinado, una fiesta donde él quería exponer todo su poder, y esta fiesta duraba 6 meses. Durante estos 6 meses, este rey compartió con el pueblo y con sus provincias, declaró esta fiesta, y lo que invitó a los gobernantes, a los principales de las provincias, para demostrar, dice la Biblia, su poder, ¿verdad? Él estaba todo orgullosón y quería mostrar todo lo que tenía. Y resulta que la última semana de la fiesta, o sea, para hacer el cierre, hizo una fiesta un poco más privada en el jardín de su palacio, con copas, dice ese versículo bíblico, copas de oro todas diferentes. O sea, imagínense ¿verdad? Cada copa de oro y con incrustaciones de piedras diferentes, con sillones para sentarse de oro y de plata, con cortinas de telas preciosas y de lino. Es decir, era una cosa bellísima. Cuando él iba a terminar su fiesta, como para cerrar con broche de oro, o sea, como para decir, ahora voy a mostrar el tesoro más grande que yo tengo, o sea, lo más precioso, porque aquí él estaba todo rajonzón, o sea, él estaba mostrando todo lo que él tenía, pero su tesoro más grande para él era su reina. Nos cuenta la historia que para cerrar su fiesta, él manda a llamar a su reina, porque su reina era hermosísima, era una mujer bellísima. La Biblia dice que la mujer es la corona del hombre, ¿verdad? Es como algo precioso. Entonces este hombre, recuerden que estamos en el imperio persa, no era judío, ¿verdad? Él tenía su propia cultura diferente. Manda a llamar a su reina y su reina decide que no quiere ir. O sea, la reina le hizo así como un desplante. Ella decidió que ella, por cualquier razón, ella le mandó a decir al rey que ella no iba a ir a presentarse, ¿verdad? Esto es nada más así, pensemos como, no sé, si ustedes están casadas y el esposo de repente tiene que hacer una cena, a veces hacen las cenas o las cuestiones de la empresa, ¿verdad? Y de repente te ha tocado en tu casa o conoces una amiga que le ha tocado organizar la cena para el marido con la gente importante, con los clientes, con los contactos y tal, y que de repente en una cena así importante, ¿verdad? Donde esté jugándose un poco la proyección, pues tú decidas que la verdad es que se quede solo y no querés estar en la fiesta y te vas. O sea, era como un poco un desplante difícil, ¿verdad? Pues la reina decide no ir. Y esto se convierte en un conflicto político, no solo personal, porque le hace un desplante frente a todos sus subalternos. Es decir, él iba a quedar como un rey sin autoridad. Si la reina no llega, iba a perder autoridad. Entonces se decide, dentro de los consejeros del rey, se decide que él tiene que divorciarse de la reina, o sea, mandarle carta de despido y punto, porque no podía, frente a todas estas personas, quedar en aquel desplante. El rey triste, porque el rey estaba enamorado de ella y ella era muy linda, y es el énfasis que pone la historia, que ella era preciosa y él estaba enamorado de ella, pero entiende que él tiene que responder a una cuestión política, acepta, y entonces dice que le mandan a la reina un decreto donde nunca más puede irse a presentar delante del rey. Entonces el rey, dice el relato, pasa un poco el tiempo, se le quita la cólera, se le quita el enojo y se pone muy triste, porque se acuerda de su situación, empieza a extrañar a la reina Basti, se llamaba la reina Basti, y entonces sus consejeros se dan cuenta que él necesita una esposa, porque bueno, este era un hombre que necesitaba tener una esposa, una mujer a su lado. Y entonces deciden que van a buscar muchachas vírgenes lindas dentro de todas las provincias del reinado para que se las presenten al rey a ver cuál el rey escoge. Y que el rey estuviera contento, porque además un rey triste y deprimido, pues imagínense, en el imperio, ¿verdad? Todo lo que eso significaba. Los consejeros están pensando en sostener ese imperio. El rey no podía estar deprimido ni pensando en la reina Basti, o sea, tenían que tenerlo pensando en otra cosa. Entonces el rey le parece bien, se alegra, y ahí aparece nuestro personaje, que es Esther. Cuenta la historia que Esther es una muchacha judía que está vivían en la ciudad de Susa, que era la capital del reinado. Ella es una muchacha judía que en la época en que se hizo el destierro por el rey Nabucodonosor del reinado de Judá, que es de donde era ella
Ella es parte de las que sobreviven a esa, digamos, a esa opresión que tuvo el pueblo, a esa guerra. Ella sobrevive y ella queda viviendo en la ciudad de Susa. Es una muchacha huérfana que la cría un primo mayor, bastante mayor como para poder ser su papá. O sea, quien ejerce la función paterna en la vida de Esther es un primo bastante mayor. La adopta y ella crece en la ciudad de Susa, y ella es una de estas mujeres hermosas que están, la llevan delante, la empiezan a preparar, escogida por los funcionarios para presentarla ante el rey. Aquí hay algo importante. Esta muchacha Esther tuvo que haber vivido, no nos lo cuenta aquí el relato, pero si nosotros ponemos atención y deshacemos la historia, ella tuvo que haber vivido algo muy duro, algo muy fuerte. Es decir, esas victorias que se obtenían en este contexto bíblico de reinados cuando venían y oprimían aldeas y pueblos eran terribles, quemaban las aldeas, mataban a la gente, a mujeres, a niños, o sea, pasaban hambrunas, sitiaban las ciudades, y para que ella haya quedado huérfana, ella tuvo que haber vivido la muerte de sus papás siendo pequeñita. No nos dice si tenía hermanos, probablemente si murieron sus hermanos o no, o si era hija única, la muerte de sus padres, la muerte de su familia. Ella queda pequeñita al cuidado de un primo grande que la adopta, pero no es su papá. Y ella crece en una situación de haber perdido su pueblo, su casa, su familia, su cultura, su religión. Ella crece en un pueblo que no es su pueblo, con una cultura que no es su cultura, en una situación de opresión. Es decir, la vida de ella no fue fácil, fue una vida con mucho dolor. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder ver la capacidad que tuvo Esther, a pesar de vivir situaciones tan duras, de no perder la dulzura en su vida, de no perder la sensibilidad en su vida. Nos cuenta la historia, y aquí se los voy a leer, que Esther es una de las escogidas para ser presentada delante del rey. Pero vean qué interesante. Resulta que, aquí está, capítulo 2, versículo 5. En la ciudadela de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, descendiente de Simei y de Cis, de la tribu de Benjamín. Era uno de los muchos que el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado de Jerusalén junto con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima huérfana de padre y madre que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Adasa o Esther y era muy bella y de hermoso porte. Cuando el edicto del rey se publicó y muchas jóvenes fueron reunidas en el palacio real de la ciudadela de Susa, puestas bajo el cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres, entre ellas estaba Esther. La joven agradó mucho a Hegai y se ganó su estimación, así que Hegai la sometió enseguida a un tratamiento de belleza, le dio los mejores alimentos, puso a su servicio 7 de las mejores criadas que había en el palacio real y con ellas la trasladó a las mejores habitaciones del palacio de las mujeres. Vean qué cosa más extraña lo que le sucede a Esther. Esther viene de un contexto como el que acabamos de hablar y de un momento a otro llega a su vida una prosperidad inmediata. Pero inmediata. En el caso de Esther no hubo una cuestión progresiva. De un momento a otro ella es escogida para ser presentada al rey, con la posibilidad de que fuera escogida como reina, pero para eso tenía que pasar un año en cuidados de belleza en el Palacio Real. Un año de spa, ¿ok? Un año de spa a los niveles de esta época, ¿verdad? Gratis. De un momento a otro, cuando ella se da cuenta, dice aquí, además ella agradó a Hegai. Hegai era el encargado de las mujeres, del palacio de las mujeres. Él era el encargado de cuidar a estas mujeres y de hacerles todos sus tratamientos para ser presentadas delante del rey. Y ella tiene una gracia especial sobre este hombre y llega una prosperidad a la vida de Esther inmediata, de un momento a otro. Ella pasa de estar en el pueblo en una situación complicada a estar en el palacio de las mujeres. Nos dice el relato que inmediatamente recibe 7 criadas a su servicio. O sea, seguro ella decía, pero o sea, ¿verdad? 7 criadas, las mejores comidas,
6 meses iba a recibir su cuerpo unos aceites especiales y 6 meses más unas cremas especiales. O sea, pero nosotros leemos esto y decimos, ay, qué divino, pero no es tan fácil. Yo no sé si ustedes alguna vez en su vida les ha pasado que de un momento a otro llega una prosperidad inmediata. De un momento a otro, no hay tiempo de irse preparando. De un momento a otro tienen una gran prosperidad. Y no es tan sencillo acostumbrarse a eso, no es tan fácil. Leyendo esto, yo recuerdo en mi propia experiencia, mi esposo bueno, yo siempre hablo bellezas de mi marido. Él es un muy buen esposo y además es un hombre muy trabajador. Y nosotros nos casamos normales, una pareja normal, trabajando, saliendo adelante. Pero de un momento a otro Dios lo bendijo muchísimo y tuvimos una prosperidad muy rápida. Él inició un negocio, le fue súper bien y de un momento a otro tuvimos una gran prosperidad. A él no le costó acostumbrarse a su gran prosperidad, pero a mí sí. Y de un momento a otro mi marido me quería regalar cosas, me quería llevar a lugares, quería que viajáramos y a mí me incomodó. O sea, tal vez a usted le suene extraño, pero eso sucede a veces. Si uno no está acostumbrado, es difícil, es extraño. Además, en el caso de Esther, ella venía de un sufrimiento de su cultura, de su pueblo, y su pueblo seguía igual. Entonces, probablemente para ella era complicado irse al spa, al palacio del rey, a recibir sus cremas y saber que su tío seguía en el pueblo en una situación difícil. Saber que sus allegados, la gente de su nación, los judíos estaban bajo presión. Es decir, hay que ser como muy alivianado para uno estar en el spa y saber que la gente que uno quiere está mal. Es decir, no es tan sencillo. Y yo recuerdo que en esa época que vino esta prosperidad, yo tuve que orar, porque yo dije, Señor, ¿cómo no voy a disfrutar? ¿Cómo yo no voy a disfrutar de estas cosas lindas, de recibir regalos? Me hace gracia, porque recuerdo que hicimos un viaje y mi marido me decía, busca un hotel que tenga spa para que te hagas cosas, y yo, a mí no me interesa, qué cosa más incómoda estar uno ahí como acostado a que le hagan cosas. Yo soy hiperactiva, yo no puedo estar quieta, o sea, qué aburrido, yo no quiero ir a ningún spa, era como una tortura, o sea, y él quería que yo fuera al spa, ¿verdad? A veces pasa, es decir, si uno no tiene esa costumbre es complicado. Y yo recuerdo que yo oré y me decía, pero ¿por qué vos te pones siempre lo mismo si yo te he regalado cosas? Porque yo tenía mis jeans, mis zapatos, ¿verdad? Y yo decía, no uso nada más, y puchica, y ahí está, y el closet, y no uso nada más. Y yo recuerdo que yo oré y yo dije, Señor, yo no quiero dejar de disfrutar lo que tú tienes. Además, yo tenía esta conciencia social y todavía la tengo, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a tener esto con gente que no tiene y gente que pasa hambre? ¿Y cómo yo voy a...? O sea, yo tenía y lo tengo muy fuerte, ese sentir de la justicia social. Entonces, me costaba combinar la prosperidad y disfrutar de la prosperidad con ese amor, con ese compromiso con los necesitados. Me costaba. Regalaba todo. Si me compraba algo, yo regalaba lo que tenía, pero no lograba disfrutar. Y cuando yo oré, el Señor me puso algo lindísimo y me dijo, yo quiero que tú te refines. Imagínense que yo era chancletuda. Yo era medio jipesca. Y el Señor me dijo, yo quiero que tú te refines. Y usó esa palabrilla, ¿verdad? Que te refines. Y yo, ¿pero para qué, Señor? ¿Para qué? Porque yo lo requiero para mi propósito. Porque tú no sabes a dónde te voy a llevar a hablar de mí, a qué mujeres te voy a llevar. Y de repente si yo llegaba ahí chancletuda y todo, de repente el auditorio de ciertas mujeres tal vez no me iba a escuchar, porque me iban por lo que fuera, no importa. Lo importante es que el reino de los cielos se extienda. Y a mí qué me importa si yo me tenía que refinar para llegar a cierto auditorio de mujeres, ¿verdad? Y el Señor me dijo, porque lo requiero para mi propósito. Y ahí cobró algo diferente en mi vida. Y yo dije, bueno, Señor, perfecto, si tiene propósito, entonces yo lo voy a hacer. Y yo me acostumbré al chineo y todo, yo me acostumbré, ya no me cuesta ir a las limpiezas y todo, de faciales y todo, ya no me cuesta. Y en el caso de Esther tenía propósito. O sea, ella tenía que estar ahí porque Dios tenía un propósito con esta mujer cuando fuera a presentarse delante del rey. Esta prosperidad que vino
de un solo momento a la vida de ella, no solo era por ella, no solo era un chineo para ella, no solo tenía que ver con probablemente traer un tiempo de descanso, de bendición a la vida de Esther. Además de eso, sobrepasando eso, tenía un propósito celestial, un propósito para el reino de Dios. Y ella tenía que durar esos 6 meses ahí con todos esos cuidados porque Dios tenía un propósito de que Esther fuera escogida reina. Y por más de que ella fuera linda a la natura, pues delante del rey requería un año de spa para que reuniera, cumpliera los requisitos para que este rey la escogiera. Y esto es lo primero que el Señor te dice, es como la primera aplicación a nuestra vida. Si en tu caso, en tu vida, te cuesta disfrutar de la prosperidad, te cuesta disfrutar de ciertas cosas que te parezcan lujosas, que te parezcan banales, que te parezcan como que no combinan con tu corazón, con tu perspectiva de la vida, no sea que te estés equivocando, como me pasaba a mí, no sea que dejes de disfrutar de algo que Dios tiene especial para ti, pero peor que eso, no sea que dejes de prepararte para algo para lo que el Señor tiene, que tú no lo sabes, que tú no lo conoces, porque en el momento no lo entiendes, pero tiene propósito, es una prosperidad con propósito. Y ahí cobra un sentido diferente. Y el tema de la justicia social y de la empatía por los que tienen menos, eso no significa que tú no puedas disfrutar porque otros no tienen, significa que puedes compartir lo que tienes. Es decir, qué bendición que Dios te prospere mucho y que en esa mucha prosperidad no se te olvide que hay propósito y que tú puedas ir y bendecir otras personas, que puedas bendecir causas, que puedas tener tu oído abierto a lo que Dios quiere, que no solo es para ti, sino que es para compartir con otros. Entonces, no le tengamos miedo a la prosperidad. Yo sé que suena raro, pero estoy segura que a más de una le pasa, si no, no lo estaría diciendo, y me pasó a mí. No le tengamos miedo a la prosperidad, no le tengamos miedo al dinero, no es malo. Si no es el objetivo de tu corazón, si no es lo que tú amas, si no es lo que anhelas, no es malo. Malo es cuando uno vive para hacer dinero y crees que el dinero es lo que te da valía. Pero si eso no está en tu corazón, no le tengamos miedo a esa prosperidad. No dejemos de disfrutar lo que el Señor nos trae por un prejuicio, por una cuestión que es humana, que no viene de Él. Y continuamos la historia. Y resulta que Esther se prepara durante este año y cuando llega el momento para ella ser presentada delante del rey, nos cuenta el relato, y esto lo leen en su casa, en el capítulo 2 es todo esto, nos cuenta el relato que ella le hace caso a Hegai, a lo que Hegai le dice que ella se ponga, a lo que Hegai le dice que ella vista y que ella lleve delante de la presencia del rey. Y esto también es un detalle importante. Porque Esther era una mujer joven que tenía la capacidad de escuchar consejos, de seguir consejos. Ella no solo se había ganado la simpatía de Hegai y de todos, dice, imagínense ustedes lo que es ganarse la simpatía de todas las mujeres que están compitiendo para presentarse delante del rey. O sea, hay que ser una persona muy linda y entre mujeres. Eso es era como un concurso de belleza, ahí el Miss Universo, ¿verdad? O sea, era un concurso de belleza, todas preparándose para ver cuál iba a ser la reina, y ella se gana la simpatía de todas. O sea, qué belleza su corazón, pero no nos olvidemos su trasfondo. Ella no se amargó en medio del sufrimiento que ella tuvo. Ella seguía siendo una persona linda, una persona amable, una persona que tenía capacidad de establecer relaciones. Y se gana la simpatía y además tenía la capacidad de escuchar consejos y hace caso de Hegai. Es decir, ella no dice, yo sé cómo yo me veo bonita, yo sé cuál es mi estilo, yo sé lo que yo quiero, y ella escucha a este consejero y solamente lleva lo que él le dice. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras tenemos la capacidad de escuchar consejo que tenga que ver con nuestra feminidad? Porque esto tiene que ver con lo más básico de la feminidad, o sea, que tenga que ver con nuestra feminidad, con nuestro estilo. ¿Cuántas tenemos la capacidad de escuchar un consejo? Nosotras es difícil esto también, nos pone a pensar, ¿verdad? ¿Cuánto tengo yo capacidad de escuchar
consejo de Dios, porque al final este Hegai estaba siendo usado por Dios sobre mi feminidad, con respecto al propósito de Dios, con respecto a lo que Él tiene para mí, con respecto a mi disfrute como mujer. Nos hemos hecho muy fuertes, nos hemos hecho muy solas, muy independientes, muy dueñas de nuestras ideas. Nos parece extraño que Dios nos pueda hablar de esto, de nuestra feminidad, para aprender a disfrutar como mujeres. Y ella hace caso, se presenta delante del rey, lo dice aquí, capítulo 2, versículo 15. Cuando a Esther, hija de Abihai, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, solo llevó lo que había indicado Hegai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Para entonces Esther se había ganado la simpatía de todos los que trataba. Ella fue llevada al palacio real para presentarse ante el rey Asuero. Asuero se enamoró de Esther como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer, y de tal manera se ganó ella el cariño de Asuero que éste la favoreció más que a todas las otras jóvenes que habían estado con él, le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Vasti. Es decir, finalmente se logra el propósito de Dios de que Esther fuera reina. Todavía Esther no sabía por qué. Esto es bien interesante, ¿verdad? Como les digo, cuando suceden cosas en nuestra vida que todavía no entendemos por qué, que creemos que tiene que ver con nosotros, pero que Dios tiene propósito. Se nombra reina a Esther. Y resulta que estaba sucediendo al mismo tiempo otra situación. Existía un hombre cercano al rey Asuero que se llamaba Amán, que era un hombre orgulloso, era un hombre, era el consejero más cercano de Amán, del rey. Era un hombre sumamente orgulloso, tenía mucho poder, y por donde él pasaba existía un decreto de que tenían que arrodillarse delante de él, como una señal de honra. Pero Mardoqueo no lo hacía, Mardoqueo, tío de Esther, judío. No lo hacía por su fe, por su religión. Los judíos siempre tuvieron problemas frente a estos otros gobernantes que exigían una adoración religiosa, porque ellos no lo hacían, porque ellos solo adoraban a su Dios. Entonces Mardoqueo no se arrodillaba. Entonces Amán lo odiaba profundamente, lo aborrecía, porque cada vez que él pasaba, Mardoqueo no se arrodillaba. Y entró tanto odio en su corazón, tanta molestia, tanta indignación, que él decidió que no solamente Mardoqueo tenía que ser castigado, sino todos los de su raza. Porque Amán averigua por qué Mardoqueo no se arrodilla, y claramente le llega la información de que, bueno, que él es de un pueblo judío, que existe un grupo de una nación diferente, una raza diferente que está ahí, que tienen otra religión, que tienen otras leyes, y que por eso no se arrodilla delante de él. Pero el único que no se arrodillaba era Mardoqueo. Los otros, no nos habla de que el pueblo judío no se arrodillaba, era Mardoqueo. Pero por la indignación que este hombre siente, decide que tiene que haber una venganza contra todo este pueblo judío. Se presenta ante el rey y le dice al rey que existe este pueblo que se supone y que la mejor verlo es un exterminio, es decir, matar a todos los judíos que vivían en el reino, en la ciudad de Susa y en las provincias, o sea, en el imperio, en las 127 provincias. A todo esto nos cuenta el relato que Esther no le había dicho al rey que ella era judía. ¿Por qué? Porque Mardoqueo se lo había indicado. Y les voy a leer este versículo, porque es un versículo bien sencillo, pero que contiene una verdad bien profunda, donde dice que Esther obedecía a Mardoqueo en lo que Mardoqueo le enseñaba desde que era pequeña, y lo continuó haciendo después. Y esto es bien interesante porque otra vez nos habla de la capacidad de ella como persona de escuchar consejo, de sujetarse, de tener una figura de respeto a quien escuchar, de tener una figura de respeto a quien honrar, pero no por obligación, sino porque realmente sabía que esas palabras tenían sabiduría y eran buenas para su vida. Y ella no le dice al rey que ella es judía desde el principio. Mardoqueo desde el principio le había dicho: no digas de qué raza eres. Cuando sucede todo esto y el rey está de acuerdo en que hay que exterminar al pueblo judío, no tiene la menor idea de que su reina es de esa raza.
Pero vean qué cosa más bella, porque Dios, que conoce todo y conoce el futuro, eso es la omnisciencia de Dios, Él conoce el futuro, no significa que Dios lo produce, ¿verdad? Hay una diferencia, como que somos marionetas, no, hay libre albedrío. Nosotros construimos historia, construimos futuro en nuestras decisiones, pero Dios lo conoce, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que vamos a hacer. Y Él interviene en esas circunstancias, en esa historia humana, cuando Él tiene propósito. Y Dios, sabiendo que esto iba a suceder, la manera como Él decidió que iba a impedir esta tragedia en el pueblo judío era a través de una mujer. Pero una mujer que tenía propósito en medio de su feminidad. Es decir, aquí no estamos hablando de Juana de Arco, que se fue a la guerra, ¿se acuerdan de esa historia? Era una mujer en la guerra. No, estamos hablando de una mujer que pasó un año en un spa, pero Dios tenía propósito en eso y la iba a usar así, en lo más básico de su feminidad, estando a la par de un hombre. Es decir, ella era protagonista, pero ahí el protagonista es Él. Él no tiene la menor idea que la protagonista en la historia de Dios es la mujer, pero ella está a la par de un hombre, que es el que tiene todo el poder. Y entonces cuando sucede esto, resulta que se mandan decretos, el rey dice, perfecto, exterminen. El rey ni sabía, ni le importaba, exterminen a todos los judíos que están bajo mi imperio, y mandan cartas y decretos a todas las provincias de que de esa fecha en un año, o sea, imagínense ustedes, de ahí al año se iba a exterminar a todos los judíos que vivieran en las provincias que estaban bajo el imperio del rey Asuero. Entonces, cuando Mardoqueo lee esto, estamos ahora en el capítulo 4. Cuando Mardoqueo se entera de todo lo que ha pasado y se da cuenta de este decreto, Mardoqueo se quita sus ropas, esto era una costumbre judía, se pone ropas ásperas, se pone a orar clamando, gritando con amargura, dice la Biblia, con dolor, con temor. Todo el pueblo entra en temor y él se pone a orar y él llega caminando hasta la puerta del palacio, no lo dejan entrar, pero él se queda en la puerta del palacio en esa situación, y entonces las criadas de Esther se dan cuenta de lo que está pasando y van y le cuentan a Esther. Capítulo 4 dice lo siguiente: cuando Mardoqueo supo todo lo que había pasado, se rasgó la ropa en señal de dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre la cabeza, empezó a correr la ciudad. Así llegó hasta la entrada del palacio real, pues no se permitía que entrara nadie vestido de tal manera. También en cada provincia donde llegaba la orden y el edicto del rey, hubo gran aflicción entre los judíos, los cuales manifestaban su tristeza con ayunos, lágrimas, lamentos. Las criadas que estaban al servicio de la reina Esther y los hombres que formaban su guardia personal le comunicaron a Esther lo que estaba sucediendo. Aquí vamos a hacer otra vez un alto. Vean qué interesante. La prosperidad a la que llegó a la vida de Esther, que venía de parte de Dios, por un momento produce dos realidades muy diferentes. Ella está en el palacio, ella ni siquiera se había enterado de lo que estaba pasando en el pueblo, ella está disfrutando. Ella le pasó seguro como a mí, que yo oré, yo me acostumbré, yo dije, bueno, esto está muy lindo, ya yo no tuve más problema de disfrutar de la prosperidad. Ella estaba disfrutando de eso, y por un momento hay dos realidades: la de ella, que no tiene ningún problema, y ahora sí la de su pueblo, que está sufriendo. Pero son dos realidades paralelas. ¿Qué cosa? Eso es lo que no tiene que pasarnos a nosotros. No tiene que pasarnos que porque Dios traiga prosperidad, que porque nuestra vida llegue en buenas circunstancias, porque es la promesa que el Señor tiene para ti, que van a venir buenas circunstancias, no nos podemos olvidar de las realidades que están ahí y que Dios quiere que tengamos cuidado. O sea, que la prosperidad, la felicidad, la alegría, el estar bien en nuestra vida no haga que nos anestesiemos y que nos olvidemos de lo que Dios ama y de lo que Dios quiere que nosotros siempre estemos presentes. Por un momento en la vida de Esther sucede eso, y hay dos realidades. Y cuando sus criadas llegan a decirle lo que está pasando, es bien lindo lo que dice. Le cuentan que Mardoqueo está con ropas ásperas, y ella lo que hace, su primera reacción es mandarle ropa. Dice, bueno, le manda ropa y comida, y ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Si tiene necesidad de algo. Pero Mardoqueo no lo acepta.
no acepta la ropa, la devuelve. Entonces cuando llegan donde Esther y le dicen, no, es que él no aceptó la ropa, ni la comida, ni nada, ya no manda a las criadas, manda a un oficial a que hable con él y le cuente qué es lo que pasa. Y Mardoqueo le manda a decir a Esther todo lo que está pasando, una copia del decreto, una copia de que el pueblo está en peligro, que al año va a haber un exterminio y que ella tiene que ir a hablar con el rey, que ahora sí es el momento donde ella tiene que ir y decir y hablar con el rey e intervenir, interceder por ese pueblo. Y este tema de mandar ropa es bien simpático porque eso nos pasa. Cuando hay una necesidad, cuando nos enteramos de algo, ¿verdad? Uno está bien, eso es una bendición, ayudar. O sea, la Biblia dice, si tú sabes que tu hermano tiene frío, no solo ore por él, dele un suéter, porque la oración, el calorcito del espíritu dura un ratico, ya después se va y va a volver a tener frío, ¿verdad? Regálele un suéter. Si sabe que tiene hambre, ore y dele comida. O sea, eso está. Pero hay momentos en nuestra vida que eso no es suficiente. O sea, que el Señor, la prosperidad que te dio tiene propósito, más que para tu disfrute. Y eso no se nos puede olvidar. O sea, cuando esa prosperidad llegue a tu vida, así, te ganas la lotería. La puchica, ya estaba la enseñanza de Nani. O sea, llegó la prosperidad. No se te puede olvidar que tiene propósito. Y que va a llegar un momento en tu vida donde Dios te va a hablar y te va a decir, esto tiene propósito. O sea, este es el momento donde no puedes mandar la ropa, tenés que poner tu vida. O sea, hacer algo que te duele, hacer algo que te cuesta. Es interesante, pero bueno, así es. No es mandar la ropa, no es mandar comida, es poner eso que en tu corazón te cuesta, te duele, te da miedo, es complicado, pero hay que hacer. Porque esa prosperidad tiene propósito, no solo para tu disfrute. Y cuando le envía este mensaje Mardoqueo a Esther, Esther le contesta y le dice, o sea, díganle a Mardoqueo que él bien sabe que si yo me presento delante del rey sin que el rey me llame, él puede mandar a matarme. O sea, era bien fuerte lo que le estaban pidiendo a Esther. Porque nadie se podía presentar delante del rey, ni siquiera la reina, si no era llamada. Ella no podía, ella vivía en otro palacio, ella no podía ir al palacio del rey. Pero es interesante esto también, porque esto también sucede, ¿verdad? Dios trae tiempos de prosperidad, tiempos de disfrute, hay que aprender a disfrutarlos, pero no significa que toda la vida nos vamos a quedar así, es que tenemos como los cuentos infantiles, si fueron felices para siempre, los tenemos como que, ¿verdad? Como que hay un camino que tiene un final que es feliz para siempre. O sea, sí hay felicidad y gozo con el Señor para siempre, pero las circunstancias cambian. O sea, a veces estamos aquí, a veces estamos aquí. La Biblia dice que los que somos nacidos del Espíritu somos como el viento. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Entonces, aferradas al Señor, pero las circunstancias pueden cambiar. Y en el caso de Esther, ella ya estaba acostumbrada. Ella era la reina, estaba acostumbrada a estar en su palacio, tenía todos sus disfrutes. Y hasta ese momento le llega un momento en la vida de ella donde tiene entendimiento de lo que Dios quiere, pero su circunstancia cambia. Y ella ya había sufrido una guerra. Ella ya había sufrido un exterminio de su pueblo. ¡Qué fuerte! Tuvo que haber sido muy fuerte para ella. Ella ya había pasado por eso. Ella había quedado huérfana. Y lo que ahora se avecina es otra vez algo parecido a lo que ella ya sufrió. Pero Esther le manda a decir esto a Mardoqueo, y Mardoqueo le devuelve algo formidable, que ese versículo nos lo tenemos que aprender de memoria. Capítulo 4, versículo 12. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, le envió a su vez este mensaje: no creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. O sea, hasta este momento cobra sentido dentro del propósito de Dios todo lo que le había pasado a ella. Y es bellísimo lo que le dice Mardoqueo. Mardoqueo le dice, la liberación de los judíos va a llegar. Este es un hombre
que a pesar, es que estos personajes son formidables, a pesar de lo que él había vivido, a pesar del exterminio, a pesar de haber sido de los que Nabucodonosor a Jerusalén y a Judá los ganó, los oprimió y se los llevó, él seguía creyendo en su Dios. Él tenía certeza de que Dios no lo iba a abandonar, de que Dios lo iba a cuidar. Pero es que estos no son personajes que no han sufrido. Son personajes que han sufrido muchísimo y no perdieron su fe. Y él está seguro de que Dios no lo va a dejar. Y le dice a ella algo lindísimo también. No solamente va a venir la liberación de otra parte, sino que además tú y la casa de tu padre, y esto es bien importante porque la herencia familiar, no solo veamos siempre, es que esto es bello, siempre en los propósitos de Dios está como el marco en general del propósito de Dios que nos sobrepasa, pero también estamos nosotros, el marco individual, el propósito de Dios en mi vida, que tiene que ver conmigo, con mi historia, con mis padres, con mi legado, el mío, el personal, el humano. Y aquí se lo dice, también la casa de tu padre, o sea, el legado tuyo, lo que tú pasaste, el sufrimiento tuyo, todo tu legado va a desaparecer. O sea, piénselo bien, porque hay una responsabilidad no solo con Dios, sino también con tu legado personal, con tu familia, con esa honra, con ese dejar una huella aquí en la tierra. ¡Qué precioso! Y puede ser que para eso llegaste a ser reina. Entonces, qué lindo, porque sí, aquí el Señor te dice, esas posiciones que tú tienes, esa posición social, económica, intelectual, laboral, no solo tiene que ver contigo y con la bendición de Dios para ti, tiene que ver con el propósito de Dios, con lo que Dios quiere hacer a través tuyo en ese lugar, con la extensión del reino de los cielos a través tuyo en esa posición que tienes. Y esta petición que se le hace a Esther es muy fuerte porque la confronta con su propia historia, con lo que ella ya pasó. Le mueve en el piso en su momento de paz y prosperidad. Nuevamente es un peligro de guerra. Y ella tiene no mandar la ropa, ni mandar comida. Ella tiene que poner su vida. Ella tiene que hacer algo muy fuerte. Y entonces aquí viene algo bellísimo en el relato. Esther contesta, está bien. Le dice a Mardoqueo, está bien. Dígale a todo el pueblo que se ponga a ayunar. Y es un ayuno fuertísimo, porque no solo es un ayuno de comida, es un ayuno de comida y de agua por 3 días. Porque era muy fuerte lo que estaba pasando. Dile a todo el pueblo que se ponga a ayunar conmigo. Yo voy a ayunar por 3 días. No le dice al pueblo que ayunen ellos, ¿verdad? Y ella sigue en el spa con los chocolates y las fresas. O sea, no, ¿verdad? Ella entiende que ella tiene que estar ahí. Ella también ayuna 3 días con toda la prosperidad enfrente, toda. Y ella entiende que en ese momento tiene que identificarse con esa otra realidad. Ella tiene que salirse, irse al pueblo, identificarse con esa otra realidad. Y ella también ayuna. 3 días sin comida, sin agua, todo el pueblo. Dice, y al tercer día yo me voy a presentar delante del rey. Y si tengo que morir, que muera. ¡Qué cosa más! Es que uno lee Esther así como si fuera Disney Blancanieves, ¿verdad? Y como la historia de una princesa, o sea, es una historia súper, una mujer increíble, valientísima, pero súper femenina. Es que eso me encanta. Súper femenina en lo básico de la feminidad, ¿me explico? Es una valentía interna. Hacen el ayuno, y aquí viene algo lindísimo, eso se los voy a leer. Capítulo 5, versículo 1. Dice, 3 días después, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, deteniéndose ante la sala en que el rey estaba sentado en su trono, el cual quedaba frente a la puerta. Ok. Cuando Esther, estos no se los leí, se los voy a contar ahora. Cuando el rey se casa con Esther, ¿recuerdan que el rey estaba deprimido y que el rey estaba triste? Okay. Cuando el rey se casa con Esther, resulta que el rey está tan contento cuando la ve, cuando se enamora de ella, que es una cosa emocionadísimo. Dice, ¿verdad?, que el rey la nombra reina, luego dio un gran banquete en honor a Esther, invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino, rebajó impuestos en las provincias, repartió regalos, o sea, el rey estaba tan fascinado con la mujer, ¿verdad? O sea, después, además, vean qué vacilón, las mujeres estaban en el palacio de las mujeres.
se la presentaban al rey y pasaba al palacio de las concubinas, entendimos, ¿verdad? Lo que significaba presentársela al rey. O sea, no era que la mujer se quedaba así de pie y ya. Es decir, para que pasara al palacio de las concubinas es porque había estado con el rey. Entonces, cuando Esther se presenta ante el rey, no era de ir a hacerle jiji una entrevista. O sea, ella sabía que tenía que estar con el rey, ¿verdad? Y ella no pasa al palacio de las concubinas, ella pasa al palacio de la reina. Pero el rey estaba tan fascinado al día siguiente, después de que ya tenía reina, que rebajó impuestos, regaló. O sea, esto tiene que ver con la masculinidad, chicas. Las que están casadas, ¿verdad? O sea, el maridito contento, el maridito feliz, el maridito dando regalos, siempre es como después de una noche de pasión, ¿verdad? El marido está fascinado. Y las solteras, ¿verdad? Así es. O sea, así es. La sexualidad en el matrimonio y la sexualidad, la buena sexualidad, también en las mujeres, pero en un hombre produce banquetes y regalos. Y seguro en la oficina, cuando llega el marido feliz, deben haber chistes, ¿verdad? Como, hoy está de buen humor, quién sabe qué le hicieron al jefecito porque está de buen humor, ¿verdad? O sea, eso es así. Y Esther, cuando se entera de todo esto, esto me encanta, porque Esther no usa la sexualidad como la estrategia. Esther no dice, yo sé que el rey me ama, yo sé que yo soy divina, tiene ahí el palacio de las concubinas, pero ninguna es como yo, o sea, punto. Ella no usa la sexualidad para lograr algo en ese rey. Ella no usa las estrategias de la feminidad humanas, ella usa las estrategias divinas. Ella se va a orar, a ayunar, para que Dios ponga en el corazón de ese rey gracia delante de ella. Y aquí esto es también una enseñanza para nosotras. No tenemos que utilizar las estrategias femeninas, humanas, funcionan, la sexualidad funciona como una estrategia de manipulación, funciona, pero no es la estrategia que va a perdurar, no es la estrategia que Dios quiere. Delante de Dios, cuando tiene propósito, las estrategias que tenemos que usar, si hay algo enfrente, y si tú estás casada y tu esposo tiene algo que tú no has logrado y tú quieres, y tiene que ver con lo que Dios quiere para tu vida, para la vida de él, tiene que ver con los propósitos de Dios, no lo vas a lograr haciéndole cenas o haciéndole berrinches, no, lo vas a lograr orando, ayunando por ese esposo y por eso que Dios quiere, y Dios va a hacer la obra. Pero, claro, Esther, antes de presentarse delante del rey, se pone sus vestiduras reales, ¿verdad? O sea, ella no se presenta demacrada, después de 3 días de ayuno, sin tomar agua, sin comer, con el pelo aquí, ¿verdad? Es decir, porque uno ayuna, ¿verdad? O sea, cuando uno ayuna, sí, no, es decir, uno ni se pinta, ni se maquilla, nada. O sea, ella no se presenta así, es que vean la combinación de la feminidad, de la sabiduría humana, de usar la estrategia espiritual, pero también saber que si se va a presentar ante el rey, se puso bien linda. El rey no tenía por qué saber que ella había ayunado, ni nada. Ella va delante del rey con sus se arregla, ¿verdad? Presentadita delante del rey. Entonces ahí está la combinación de la estrategia. Y cuenta el relato que el rey hace la acepta, o sea, el rey le dice, querida reina Esther, dime qué quieras y ante la mitad de mi reino te daré. Qué cosa más bella, ¿verdad? La mitad de mi reino te daré, pídeme lo que quieras. Pero Esther estaba muy clara que tenía propósito, no tenía que ver con ella. Y ahí continúa la historia, la leen en su casa, yo se las voy a contar porque no quiero que nos atrasemos mucho. Ella hace una estrategia, ella no le dice inmediatamente al rey lo que está pasando, ella hace una estrategia. No dice inmediatamente, este Amán es malo, yo soy judía, nos quiere matar a todos. O sea, ella hace 2 cenas y le dice, lo único que te pido es que vengas a cenar conmigo y que invites a Amán. Amán, por el otro lado, se siente importantísimo de que la reina lo invite a cenar. O sea, Amán dice, ya no solamente tengo el agrado del rey, ahora el de la reina también. En la segunda cena, donde Amán está ahí sentado, ella le dice al rey, después de que el rey le dice, ¿qué quieres, reina Esther? No me has dicho, yo te voy a dar la mitad de mi reino. Y ella le dice, no, lo que yo te quiero pedir es que salves a mi pueblo, porque hay un enemigo que los quiere matar a todos y yo también soy judía. Y el rey le dice, ¿quién está haciendo esta barbaridad en contra de mi reina? Al rey le importa un comino el pueblo, mi reina.
O sea, por eso Dios te es sabio, o sea, sabía que ese hombre era por amor a esa mujer, que ibas a, a salvar al pueblo. No le importaba el pueblo, pero ¿quién quiere hacer eso contra mi reina? Y ella le dice, Amán, el que estaba enfrente. Vean el carácter que hay que tener, que ella se puede quedar callada cenando con Amán y que Amán crea que está en la mejor noche de su vida y hasta el momento indicado dice, Amán es el enemigo. Ahí inmediatamente el rey manda a matar a Amán, inmediatamente. Amán había preparado una horca para en esa horca él ahorcar a Mardoqueo. Qué cosa más terrible. Y en esa misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo, ahorcan a Amán, al enemigo de Mardoqueo. Y luego de esto es lo más milagroso de todo. Luego de esto la reina le dice al rey, mi rey, se los voy a leer, es que ella suena así como toda modosita, pero es que es una mujer valientísima. Ella lo pide así, todo como en suavecito. Le dice, capítulo 8, versículo 4. El rey tendió hacia Ester su cetro de oro. Ella se levantó de pie ante él y le dijo, si a su majestad le parece bien y cree que mi petición es justa, y si realmente su majestad me quiere y siente cariño por mí, ¿verdad? ¿Ah? Que se escriba una orden que anule las cartas que Amán envió con la orden de exterminio a los judíos de todas las provincias del reino, pues ¿cómo podré soportar la desgracia que está por caer sobre mi pueblo y la exterminación de mi propia familia? O sea, ella ya estaba libre de ese edicto porque el rey dijo a mi reina y mató al enemigo, pero seguía el peligro del pueblo. Ella nunca se olvida de su pueblo, ella está con su pueblo. Y ella, si le parece bien, si mi rey me quiere, si, ¿verdad? Pero ella sabe lo que está haciendo. Ella no le dice, qué horror, ¿cómo se te ocurre? Pero no solo soy yo, también es mi pueblo, que es que vos, rey, tan inteligente y no entendés nada. Rey de 127 provincias y no entendés que a mí lo que me importa es mi pueblo. O sea, ella no hace eso. Ella en una suavidad, así como con una inocencia, pero al final se logra el cometido. Es que eso es lo importante. La reina Basti se quedó con su orgullo porque ella no quiso ir a ver al rey, pues se quedó sola, sin rey, sin reino, sin spa y sin nada. Con su orgullo, sola. En cambio Ester, con su suavidad y su aparente, y no sé, se queda con todo y con el propósito de Dios cumplido. Y vean qué cosa más increíble, el rey Asuero permite que los judíos peleen contra su ejército. O sea, ¿me pueden explicar algo más ilógico? El rey Asuero, en vez de decir que se anule el decreto para que no maten a los judíos, le dice a Ester, lo que vos y Mardoqueo decidan para mí está bien, yo le pongo el sello a lo que ustedes decidan. Entonces, lo que se decide es que los judíos se puedan defender. Entonces el rey acepta que los judíos peleen contra su propio ejército y maten a su ejército. O sea, eso es algo, es decir, ilógico, pero eso es lo que Dios hace en el corazón de un hombre que tiene a la par una mujer que sabe usar las estrategias divinas y las humanas, combinadas. Es increíble. Y cuenta al final la historia que tanto miedo le empezó a tener hasta el ejército a los judíos que muchos no fueron a pelear. Muchos decidieron no pelear y los que fueron a pelear murieron porque los judíos ganaron la batalla. Y a partir de ahí se establece una fiesta dentro de las fiestas judías que se llama la fiesta de Purim, que es una fiesta de celebración de las suertes. Pur es suerte, Purim es en plural, suertes. O sea, la suerte de Dios, porque uno dice buena suerte, pero son los designios de Dios. Dios trajo buenas suertes, cambió las suertes, cambió el destino, cambió el futuro y ahí se celebra. Y este es el mensaje de esta historia. El mensaje de esta historia, si te identificas aquí, la otra es mucho más cortita, es como el consejo de Dios en nuestra femineidad. No olvidarnos que hay propósito de Dios en nuestra prosperidad. No confundir altanería y como orgullo con fortaleza. No confundirlo. Y realmente disfrutar de los tiempos de prosperidad que Dios tiene. Nuestra segunda historia, que es cortita, es la historia de Ruth. Nos vamos a ir al libro de Ruth. Esta es una historia de prosperidad también, pero diferente.
En el caso de Ruth, nos cuenta la historia, empieza hablando de Noemí. Noemí es una mujer judía que se casa, tiene 2 hijos, se van de Jerusalén porque es una época de hambruna, es una época difícil, se va al pueblo de Moab y en el pueblo de Moab sus 2 hijos se casan con 2 mujeres. Pero esta mujer sufre la muerte de su esposo, muere su esposo, posteriormente mueren sus 2 hijos y queda ella viuda con 2 nueras viudas. Ella escucha que en la ciudad de Jerusalén hay una época de bendición, ya no hay hambruna, ya Dios está prosperando y decide devolverse. Cuando decide devolverse, ella le dice a sus 2 nueras, ustedes devuélvanse a su casa, no se vengan conmigo, devuélvanse a su casa. Ahí van a poderse volver a casar. ¿Para qué se van a devolver conmigo si yo no les puedo ofrecer ningún futuro? Una de estas 2 nueras decide fuertemente que quiere seguir con ella. Una se despide, llora, se va se devuelve a su pueblo, pero Ruth, que es la protagonista, le dice a ella, yo me quiero quedar contigo, y le hace esta declaración. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 10. No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Otra vez algo interesante. Esta mujer Ruth, que no era judía, no tenía la cultura judía, le dice a Noemí, yo me quiero quedar contigo y yo quiero que tu Dios sea mi Dios, que tu pueblo sea mi pueblo. Pero vean qué cosa más interesante. ¿Cómo es que una mujer que experimenta tanto dolor porque se había muerto el suegro, el esposo y el cuñado en un transcurso corto de tiempo, cómo es que una mujer que experimenta tanto dolor quería que el Dios de esa suegra fuera su Dios? Qué cosa más interesante, ¿verdad? Porque uno lee estas cosas y ¿cómo es que ella le dice, yo no me voy a separar de ti, yo quiero que tu Dios sea mi Dios, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, cuando ella había experimentado tanto dolor? Y esa pregunta nos las podemos responder las personas que en medio de la adversidad y del dolor hemos sentido el amor de Dios, hemos sentido su cuidado, hemos sentido su presencia. Hemos entendido que no tiene que ver con la circunstancia, tiene que ver con el corazón. Hemos entendido que Jesús es la roca y que cuando vienen los vientos fuertes, las tormentas, puede haber dificultad, pero mi roca está ahí. Qué interesante, ¿verdad? Ella le dice, no, yo no me voy a separar de ti, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y ella le dice, bueno, devolvámonos a Jerusalén. Devolvámonos a mi pueblo. Cuando está segura además que el compromiso de Ruth es un compromiso personal. No es una cosa así como de filiación, de amistad, no, es un compromiso verdadero, personal. Ruth ahí hace un compromiso no con la suegra, con Dios, personal. Cuando se devuelven, resulta que existía esta ley judía, que además esto es bien lindo porque Ruth la conocía. Si Ruth la conocía es porque al interior de la familia se hablaba de la palabra de Dios, de su sabiduría, de sus mandamientos, de sus consejos. Ruth le dice a Noemí, yo voy a ir al campo, voy a ir a los campos a coger las espigas que se caen para traer comida. Y existía este mandamiento en el libro de Levítico, porque esto es precioso. Dios había establecido que cuando fueran los dueños de las cosechas, cuando fueran a recoger las cosechas de las espigas, no podían recoger las espigas que se caían al piso, cuando las iban montando en la carreta, lo que usaran, porque esas espigas que se caían al piso eran para sus criadas y para los pobres, por derecho de Dios. Qué belleza, ¿verdad? Ahí está Dios evitando la avaricia y todo para mí, ¿verdad? Y juntando hasta lo que se cae. O sea, lo que se caía alrededor no lo podían coger. Y eso era una ley. Y Ruth la conocía, lo que significa que se había hablado de eso. Ella se va al campo y ella llega a un campo que ella no lo sabe,
Esas son las cosas que uno dice, qué casualidad. No, Dios sí lo sabe, ella, así es, ella no lo sabe, pero Dios sí. Ella llega a un campo donde el dueño de ese campo es un pariente de su suegro muerto, de su suegro difunto, que se llama Boz. Y por la ley judía, el pariente más cercano tenía la obligación de casarse con la viuda para darle seguimiento a la vida del que había muerto, ¿verdad? Como para que quedara un seguimiento de su vida y para honrar a esa viuda. Ella no tiene la menor idea, pero ella va a este campo donde empieza a recoger las espigas. Y aquí es interesante porque la historia de Ruth nos habla de una prosperidad no inmediata, como la de Esther, que de un momento a otro se vio en la prosperidad. La historia de Ruth es una prosperidad paulatina, una prosperidad que va poco a poco, una prosperidad que exige mucho trabajo, pero que en medio de ese trabajo Dios bendice. Y aquí es al revés. Ruth y Noemí son absolutamente pobres y tienen un pariente millonario. Y yo no sé si usted ha experimentado eso, pero es muy duro. Cuando uno en la familia es el pobre, es muy duro. O sea, cuando en su familia de origen hay personas que tienen más dinero y usted no, es difícil. Conozco personas que les pasa eso y es difícil manejar la situación de que tengas una hermana, un hermano, no sé, unos tíos, unos primos, los primos ricos y los primos pobres. O sea, es muy duro, es difícil de manejar eso. Y en el caso de Ruth, eso es lo que pasa. Ellas tienen un familiar millonario y ellas son pobres. Pero cuando ella llega a este campo y empieza a recoger las espigas, aparece Boz, que es el dueño, la distingue y pregunta, ¿quién es esta chica? ¿Quién es esta muchacha que está recogiendo espigas en mi campo? Porque él era un hombre próspero, muy responsable. Él está presente en la cosecha, él está presente, él está ahí. Y le cuentan, esta es Ruth, la nuera de Noemí, que se vino, decidió venirse con ella y está recogiendo espigas con nosotros. Y entonces Boz le dice lo siguiente, estamos en el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. ¿De qué familia es esta muchacha? El capataz le contestó, es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores, recogiendo espigas. Se ha pasado trabajando toda la mañana hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Boz se fue y buscó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo, quédate aquí con mis criadas. Luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Yo he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas de agua y toma del agua que ellos sacan. Eso ya es prosperidad. Ya eso era prosperidad, en medio de un trabajo muy duro. O sea, recoger las espigas, pasar todo el día en el campo, cuando dice, he dado órdenes de que mis criadas no te molesten, porque la ley decía que las criadas podían recoger y los extranjeros, pero de ahí viene la naturaleza humana. Las criadas seguro decían, esto es para mí, si viene un extranjero me quito una espiga y esta es mía, y seguro entre los que iban a ir recogiendo ya iban peleando. Y Boz le da una gracia, una cobertura a ella, pero ella tenía que seguir recogiendo espigas. Solo que en medio de recoger espigas podía ir a tomar agua, no iba a tener la molestia de las que estaban a la par. Ya eso es prosperidad. Y así puede ser que suceda en tu vida, que la prosperidad de Dios ya está y está llegando. Solo que en detalles que tal vez, si no te das cuenta, pasan como desapercibidos, porque estás en un momento donde sí, tienes que recoger espigas y no es descansado, pero está la prosperidad de Dios. Cuando ella, ese día, dice que recoge 20 kilos de espigas, ¿ok? 20 kilos. Y se va cargando los 20 kilos a donde Noemí. O sea, yo no sé si ustedes van al gimnasio, pero las pesas que yo puedo usar son de 10 kilos en cada mano y muriéndome. O sea, yo no sé si se imaginan lo que es cargar 20 kilos en la espalda, después de todo el día recoger espigas, bajo el calor. Es decir, es una prosperidad que exige esfuerzo, valentía. Esa mujer pudo haber sido para su casa diciendo, esta carajada pesa mucho, voy a quitarle un poquito. La verdad es que para Noemí, para mí, con la mitad comemos. Voy a recoger menos porque para el día alcanza.
porque lo que te exige ese crecimiento es mucho. Pero no hagamos eso. No hagamos eso, seamos valientes. Si ese es tu caso y estás cansada, aprende a ver la prosperidad en eso, pero sigue trabajando, llévate los 20 kilos a tu casa. O sea, no te minimices en lo que Dios te puede dar por una cuestión de comodidad, porque el Señor te da las fuerzas para seguir. Continúa el relato. Cuando ella llega a la casa, le cuenta a Noemí: es que estuve en el campo y este pariente Boaz era el dueño. Entonces Noemí dice: ay, alabado sea el Señor, qué bendición, quédate ahí, solo ve a ese campo, no te vayas a ningún otro campo, quédate solo ahí. Y aquí aparece la estrategia femenina. Quédate solo ahí, le dice, porque ese es el pariente, él es muy bueno y él tiene la obligación de cuidarnos. Entonces tú te vas a quedar solo ahí. Y le dice, obviamente ha pasado más tiempo, ¿verdad? Dice que se queda recogiendo espigas toda la cosecha. La cosecha duraba 3 meses. 3 meses de 20 kilos diarios. O sea, Tati Personal, eso era un ejercicio, ¿verdad? Cipreses, multiespada, es decir, 20 kilos diarios todos los días después de agacharse sentadillas para recoger las espigas. ¿Ok? Y Noemí le dice a Ruth, llegando el final de la cosecha, vamos a hacer algo. Hoy, después de que tú recojas, vas a bañarte, vas a vestirte linda, vas a arreglarte, ¿verdad? Porque ella no iba a llegar sudada ahí después de recoger todas las espigas. Es que es feminidad, así es. No vas a llegar así, te vas a arreglar, le dice. Se los voy a leer. Capítulo 3, versículo 1. Un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, yo debo buscarte un esposo y esto me encanta para que te haga feliz. Qué cosa más divina, es que vean estos personajes. Ella no quedó amargada, no te cases nunca, mejor estar sola. Ya yo tuve la experiencia una vez, no hombres, qué horror, qué espanto, los hombres no sirven para nada. Ella no quedó amargada. Ella sufrió, tuvo sufrimientos, pero ella experimentó el amor. Y ella sabía que era posible que un esposo la hiciera feliz. Es que qué cosa, ¿verdad? Que no podemos perder eso. Es posible ser felices en el matrimonio, es posible, sí es posible. Le dice, no le dice, mira, ya sufrimos tanto, todos se murieron y ¿para qué? Ya estamos bien solas, qué pereza. No, yo quiero buscarte un esposo que te haga feliz. Qué cosa más, no le dice que te cuide, que te dé un hijo, que te ayude a recoger las espigas, porque puchica, estás tan cansada, que mejor, ¿verdad? No, le dice que te haga feliz. Divino eso. Y entonces le dice, mira, nuestro pariente Boaz, con cuyas criadas estuviste trabajando, va a ir esta noche al campo a separar el grano de la paja. Haz pues lo siguiente, báñate, perfúmate, ponte tu mejor vestido, ¿verdad? Y vete para allá. No dejes que Boaz te reconozca antes de que termine de comer y beber. Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir. Entonces ve y destápale los pies, acuéstate abajo y luego él mismo te dirá lo que debes hacer. Esto era una costumbre. Ella iba bien divina, ¿verdad? O sea, ella iba bien linda, perfumada. Y ella se acostaba a los pies de Boaz, porque esto era una costumbre que cuando el hombre se despertaba, si la mujer estaba acostada a sus pies, era una manera de la mujer decirle, yo quiero que me cubras con tu cobija, que significaba la cobertura del matrimonio. No era una cuestión sexual, era cúbreme con tu cobija. Era una manera de decirlo, yo quiero que tú me pidas en matrimonio, ¿verdad? Yo estoy aquí, estoy viuda, yo quiero que tú me cubras con tu cobija. Esto es divino. Yo recuerdo una vez mi hija Jimena, la menor, ella es toda así, toda extrovertida y toda linda y le gusta. Ella tiene 10 años, esto aquí tenía como 6. Y entonces me dice, mami, es que a mí me gusta, no me acuerdo el nombre, menganito. Yo le voy a pedir para ver si él quiere ser mi novio. Le dije, no, mi amor, no funciona así. O sea, yo te voy a enseñar. Usted tiene que hacer que él le pida. Ay, mami, ¿pero cómo? Ve, mi amor, no sé, le haces una sonrisita, haces que él se entere que a vos él te gusta, pero él es el que tiene que pedirte, no vos a él. Entonces me dice, bueno, al día siguiente llegué y me dice, mami, ella es una estrategia buena. Mami, mira lo que hice, yo le escribí en un papel, si usted quiere, me puede pedir que seamos novios.
ella lo resolvió, o sea, eso la sonrisa y todo era como muy complicado. Ella mejor le mandó el mensaje, pero si quiere, usted me puede pedir, ¿verdad? Bueno, es como esto, ella ahí acostada era, usted tiene la opción de. Entonces, vean esto, lo que le contesta este hombre. Cuando se despierta, se sorprende de que una mujer estuviera acostada a sus pies y le pregunta, ¿quién eres? O sea, era de noche, él estaba recién despierto, pero la mujer estaba tan linda que no la reconoció, porque durante 3 meses la había visto, ¿verdad? Trabajando, y el agua, o sea, ella estaba diferente y le pregunta, ¿quién eres? Y ella le dice, yo soy Ruth, soy tu nuera, que si quieres puedes, ¿verdad? La obligación de tomar el lugar y darme la cobertura, y entonces él le dice lo siguiente. Ahora más que nunca, estoy en el capítulo 3, versículo 10. Has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Bien podrías haberte buscado otro más joven que yo. Esa es la masculinidad. Dice, pobre o rico, pero no lo has hecho. No tengas miedo, hija mía, que todos en mi pueblo ya saben que eres una mujer ejemplar. Por eso yo haré lo que tú me pides. ¿Verdad? El rey Asuero le dice, pídeme lo que quieras, y vos le dice, yo haré lo que tú me pidas. Pero esta es una mujer que también escuchó el consejo de Noemí, que también supo ser paciente, que también supo esperar, que hizo las cosas en la estrategia de Dios con la sabiduría humana, y logra que este hombre le diga, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Y entonces, aquí esta parte todavía es más fuerte. Nos vamos para abajo, versículo 15, y entonces vos le dice, quítate la capa, sujétala bien. Mientras Ruth sostenía su capa, vos echó más de 40 kilos de cebada y la ayudó a que ella se la ayudó a montarla para que ella se fuera. Pero vean qué cosa, si 20 kilos era mucho, o sea, nada más pensemos lo que era cargar 40 kilos de cebada en la espalda, pero le acababa de decir que sí la iba a darle la cobertura, y ella le pudo haber dicho, pero ¿por qué no empezás de una vez? O sea, mándame los criados a que me lleven la cebada, porque hay 40 kilos. Ella pudo como haber dicho, pero ¿qué le pasa? No, pero ella se lleva los 40 kilos, porque ella espera. Es una prosperidad paulatina que exige mucho esfuerzo. Y si ese es tu caso, qué bendición los 40 kilos de cebada, pero qué cansado, pero Dios te da las fuerzas. Y leyendo esto yo podía verlo con algo de mi vida. En este momento de nuestra vida, mi esposo tiene un trabajo, oramos mucho tiempo, él estaba en una empresa, pero oramos mucho tiempo porque él quería cambiar de trabajo. Y apareció una oportunidad formidable, muy, muy, muy buena, pero esa oportunidad está en Guatemala. Y él tiene que viajar a Guatemala prácticamente 3 semanas del mes y venir una. Es muy duro eso. Es decir, es muy duro porque somos una familia muy unida, porque mis hijos lo sienten, porque yo lo extraño, porque es muy duro. Y entonces para que las 3 semanas no sean tan largas, yo me voy un fin de semana y vengo, y entonces tengo que ver tengo 4 hijos, dejarlos organizados. Es decir, es una prosperidad que exige esfuerzo. Y tal vez suena bonito, y viajar no, viajar es agotador, y más cuando tiene uno que coger, y cuando se hace muy seguido, viajar es agotador. Viajar de vacaciones es divino, pero el trabajo es agotador, se hace cansado. Es una prosperidad que exige esfuerzo. Pero si nosotros dijéramos, no, la verdad es que no queremos esto, quédate en Costa Rica, no vamos a recibir los 40 kilos. Y hemos orado por prosperidad. Entonces, si este es tu caso, aunque sea cansado, tienes que esforzarte, porque ahí está la prosperidad de Dios. Y cuando llega un punto así, donde sea como ilógico, y uno diga, pero ¿cómo 40 kilos en la espalda? Si ya soy la prometida del hombre, pues hay que seguir hasta que llegue el momento de Dios. Y aquí sucede algo, porque resulta que aparece un pariente más cercano que vos. Siempre van a haber dificultades, pero es que las dificultades no nos tienen que desanimar. O sea, ahí la cosa ya estaba arreglada. Y resulta que aparece un pariente más cercano que vos, que podría haber reclamado a Noemí. Noemí era una mujer muy linda también, y vean que vos dice, ¿cómo? A mí, se pudo haber buscado una más joven, o sea, vos eres un hombre más grande. Pero aparece la estrategia otra vez. Vos le dice a Noemí, usted no se preocupe, usted no haga nada. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nos cuesta a las mujeres no hacer nada. Usted ya no haga nada.
O sea, hasta aquí usted ya hizo lo que tenía que hacer. De aquí en adelante usted ya no haga nada. Se los voy a leer para que ese nos lo aprendamos de memoria también. Capítulo 3, versículo 18. Noemí le dice a Ruth: ahora, hija mía, espera a ver qué pasa. Este hombre no descansará hoy hasta dejar resuelto el asunto. O sea, ya no le toca a ella. Hay momentos donde ya no nos toca. Y lo que el Señor te dice es: ya no haga nada y espere a que este asunto se resuelva. Entonces entra Boaz en la historia, llama a este pariente y le dice, le cuenta que si él quiere, que él está más cercano, que si él quiere darle a Noemí la cobertura, que si él hace eso va a tener que compartir la herencia, porque el que se casaba con Noemí tenía que asumir la herencia y compartir la herencia y el legado del hombre que había muerto. Entonces este pariente cercano dice que no, que jamás, que a él no le van a afectar su herencia. O sea, él la belleza de Noemí ni nada, la Platósca era más importante, y él dijo no. Y se va. Y entonces ya queda el camino libre para que Noemí Ruth y Boaz se casen. Y ahí es precioso porque hasta este momento pareciera que esta historia no tiene propósito más allá del personal, propósito más allá de bendecir la vida de Ruth, de Noemí, de Boaz, que era un hombre bueno, que ahora estaba casado, que estaba feliz. Cuenta el relato que Boaz y Ruth tienen un hijo, y este hijo es una gran bendición. Y este hijo resulta que es el abuelo del rey David. Vean qué cosa más preciosa. En la ascendencia, o sea, en la ascendencia de Jesús, en la Biblia tiene todos estos, ¿verdad? Hijo de menganito, de sutanito, hasta que llegan a Jesús. Pues en la línea de personajes de la historia de Jesús, en la línea, ¿cómo se llama esto? El árbol genealógico, eso, en la cuestión genealógica, el propósito de Dios es que un hijo de esta mujer, que era moabita, qué cosa más bella. Los moabitas, las historias de los moabitas son terribles, era un pueblo bien lejos de la cultura, bien lejos, desconocedores del Dios de la Biblia. Pero ella hace entrega a Dios, y ella es una mujer que Dios ama, que Dios anhela, que Dios espera, que Dios tiene propósito con ella, porque Dios quería que ella estuviera en la genealogía, y el hijo de ella y Boaz es el abuelo del rey David, que es un personaje importantísimo en la Biblia, y ahí sigue la genealogía hasta llegar a Jesús. Entonces igual, puede ser que en tu caso como que tú digas, bueno, es a nivel personal, no hay gran propósito espiritual, pero tú no tienes idea de lo que Dios quiere hacer con tu descendencia, con tus hijos, con tus nietos. No tienes idea. Y ahí está. Y voy a terminar con esto. Hoy terminamos más tarde, pero fue que empezamos más tarde. Entonces lo siento mucho por la tardanza, pero esto es lo último que les quiero decir. Para terminar, el Señor, orando, ponía en mi corazón, porque son dos historias donde ha habido mucho sufrimiento. Hay momentos en nuestra vida, y probablemente a ti te ha pasado, de las que estamos aquí, en momentos de sufrimiento en tu vida, en momentos que pasaste cosas duras, o aún hoy puede ser que estés pasando por situaciones muy duras, y te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo? En medio de todo esto que yo he sufrido, esa pregunta, o hay personas que te la han hecho, ¿y dónde está Dios cuando esto pasa? Y el Señor me puso en el corazón dónde estaba Él. Y el Señor, ¿sabes dónde estaba el Señor? En la cruz, poniendo su vida por ti, para que puedas ser libre de todo ese dolor. Porque en estas historias hay algo precioso de fondo. No solo es la promesa de la prosperidad, sino es la capacidad de no amargarte y la capacidad de seguir creyendo en tu Dios a pesar de la adversidad. Y el Señor me puso, yo estaba en la cruz, porque en la cruz, demostrando su amor por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre para que seamos libres, porque esas personas que te hicieron daño no son tu enemigo es Satanás. Así lo dice la Biblia. El verdadero enemigo es Satanás, que viene a robar, matar y destruir. Pero esa persona que te hizo daño, esas circunstancias, esas varias personas que te hicieron daño, eran víctimas de una vida sin amor, víctimas de una vida
sin esperanza, víctimas de no conocer el amor de Dios, víctimas. Pero el verdadero enemigo es Satanás, y Jesús en la cruz vence. Lo dice la Biblia claramente, vence al reino de las tinieblas, al dolor, al rencor, a la amargura, a todo lo que estas personas pudieron haber traído a tu vida como víctimas de esa carencia del amor de Dios. En la cruz Jesús te hace libre, y la única manera de librarte de eso era en la cruz, muriendo. Entonces, cuando alguien te pregunte, cuando tú te preguntes ¿dónde estabas? La imagen de Cristo en la cruz, poniendo su vida, derramando su sangre por amor a ti, para hacerte libre, con la capacidad de perdonar, con la capacidad de olvidar, con la capacidad de seguir adelante, con la capacidad de disfrutar el tiempo de prosperidad que Él trae ya, porque esa es la promesa. Tal vez es inmediata, tal vez es paulatina, pero está sobre tu vida ese tiempo de prosperidad. Oremos. Vamos a ponernos de pie. Y como siempre, vamos a orar, y la que sienta en su corazón querer pasar aquí, si el Señor te habló algo, si tienes tu corazón tocado, por favor no te dé pena, pasas adelante y vamos a orar por peticiones específicas, por lo que tú sientas que el Señor te habló y quieres una oración más directa. Padre Celestial, yo te doy tantas gracias por esta mañana. Ministro la presencia de tu Espíritu, Padre. Invitamos la presencia de tu Espíritu Santo a derramarte en este lugar, porque es tu Espíritu el único que puede hacernos libres. Es tu Espíritu Santo el único que puede libertar nuestro corazón. Estamos cansadas de buscar en otro lugar. Estamos cansadas de caminar en nuestras propias fuerzas. Estamos cansadas de luchar aún contra ti. No queremos luchar contra ti más. Queremos entregarnos. Queremos declararnos por la sangre de Jesús, entregadas completamente. Queremos rendirnos delante de ti. Jesús dejó su trono, cargó la furia de Dios por nosotros. Levantamos todo nuestro ser, te pedimos, y por el pecado sangró. que tú nos ayudes, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Levanten alabanza, Queremos seguir adelante, luchando. levanten la voz en adoración al Rey de Reyes nuestro Un llamado a Señor, arrastrando cosas de tu pasado, pasando facturas de tu pasado. contemplamos Deja al todo Cordero. todo eso en los pies de Cristo, para que puedas Estaba disfrutar muerto y Dios lo levantó en disfrute, en divino. de la muerte, nos salvó. Padre, derrama de tu Espíritu en nuestros corazones. Glorificado y reina, Eso es un milagro. las llaves del